Después de 3 derrames pleurales, 2 tenían posiblemente otras explicaciones, una infección viral con inflamación, otra infección posiblemente, pero cultivos negativos, pero con cuadro infeccioso. Y la tercera vez, seguro que fue dasatinib. Y ese paciente sigue adelante con imatinib, pero después de haber perdido semanas de quimioterapia. ¿Y quién ha visto esta diapositiva? ¿Y quién nunca ha visto esta diapositiva? ¿Y quién está en un coma ligero? Todo lo demás. Entonces, brevemente, y pueden bajarlo de la computadora y compartirlo con el equipo, pero si hay una bacteria en la sangre en hora cero, y muchas bacterias, sobre todo los gram negativos, pueden doblar la cantidad de bacterias en media hora. Y por eso uno ve que después de media hora, 2 bacterias por microlitro. Media hora más, 4. Una hora más, 8 y 16, porque doblando 2 veces en una hora. Y a la hora 6, 4.000 bacterias por microlitro y comienza con fiebre. Hasta ahora ningún síntoma, porque algunas bacterias circulando no causan síntomas hasta llegar a este punto. Y en un paciente con glóbulos blancos, eso baja muchísimo la tasa de multiplicación bacteriana. Y también la fiebre ocurre temprano, porque hay glóbulos blancos para producir citoquinas para causar la fiebre. Pero en un paciente neutropénico, sobre todo cuando también está recibiendo glucocorticoides, prednisona, dexa, ese paciente podría tener fiebre cuando está llegando aquí a 60.000. En general, un paciente va a tener septicemia a 65.000 bacterias. Y 1.000.000 de bacterias, choque séptico, 16 millones, la muerte inevitable. Y por eso vemos que la diferencia entre la fiebre y septicemia, 2 horas, porque 16 veces más bacterias en solo 2 horas, doblando, 16 veces. Y 2 horas más para choque séptico, 2 horas más para la muerte inevitable. Y por eso, si llega un paciente con fiebre causado por infección gram negativa, ese paciente va a morir en 6 horas si no recibe tratamiento. Y podemos pensar en los pacientes que hemos visto con fiebre de 3 días que llegan y están bien. ¿Y por qué están bien? Porque no tenían pseudomonas en la sangre, no tenían E. coli o Klebsiella, tenían virus. Y el virus no importa la multiplicación viral porque va a llegar a cierto punto y va a recuperar o empeorar. Pero en caso, y por eso ver un paciente que no muere, eso no debe dejarnos pensar que no va a morir el siguiente. Y por eso el proceso de educación de los papás y de las enfermeras y de los médicos, nosotros y de todo el equipo de la farmacia, uno no puede relajar por haber tenido suerte la última vez. Y la papá que llega después de 24 horas de fiebre y dice, perdona, pensaba que fue solo 38,5, no fue tan importante y estaba bien. Bueno, ¿por qué estaba bien? Porque estaba aquí. Pero en ese caso hay que enfatizar otra vez que si ocurre otra vez, podría ser de bacterias. Y vamos a tratar los 10 pacientes iguales para salvar la vida del 10% que tiene bacteremia y 90% que tiene o gram positivo o virus. No importa, vamos a tratar esos de la misma manera. Y aquí vemos la célula bacteriana y aquí en la pared, lipopolisacáride o endotoxina es el otro nombre. Y tiene como la apariencia de dinamite, porque es una explosión en los vasos sanguíneos, causando la presión baja y falla cardíaca, falla pulmonar, falla hasta de la piel, del hígado, etc. Y por eso, llegando con 12 millones de bacterias, si uno da la dosis de antibiótico aquí, después de 8 horas, cultivo negativo en muchos casos. Y por eso decimos que hay que tener el cultivo antes de comenzar el antibiótico. Y una vez yo vi esfuerzo de sacar sangre de 2 horas antes de dar el antibiótico, porque estaban así, no está saliendo, hemos llenado una botella, queremos la segunda. Y con riesgo de matar al paciente por tener diagnóstico correcto. Y si el paciente está en un lugar periférico, sí es importante tener cultivos, si sea posible, pero si eso va a hacer atrasar la terapia, mejor salvar la vida y hacer diagnóstico de qué tipo de bacteria después.
pero mejor salvar la vida, porque tal vez es este paciente y tal vez solo tenemos 2 horas o 4 o 6 antes de la muerte de este paciente. Ay, perdón. Y cuando desaparecen todas esas bacterias, sube la cantidad de endotoxina libre, que es la endotoxina que mata al paciente. Entonces aquí es mi hospital y aquí el albergue, el edificio más importante, en mi opinión, porque el paciente aquí en el albergue que tiene fiebre va a llegar aquí y recibir sus cultivos y su primera dosis de antibiótico dentro de media hora máximo. Si no está en el albergue, tiene que llamar y ya deben tener la bolsa o la maleta lista para entrar en el carro ese mismo momento y comenzar a llegar, pero después primero llamando para preparar el antibiótico para estar listo. Y si no tiene carro, debe estar en el albergue. O si vive, no sé, más de 2 kilómetros del hospital, si está en DF, porque más de 2 kilómetros implica 5 horas para llegar. La muerte por tráfico. Y si un paciente fallece, yo creo que todo el equipo médico debe reunirse, médicos, enfermeras, residentes, estudiantes, para analizar qué pasó con el paciente. Cada columna aquí es un paciente muerto en El Salvador, donde hacen este tipo de autopsia clínica, para analizar detalladamente cuándo se enfermó, qué pasó después de eso. Es que llegó a un médico. ¿Qué hizo ese primer médico? A veces el médico mismo no sabe qué hacer y no llama. Es una cosa la ignorancia, es perdonable, pero la ignorancia con teléfono debe solucionarse rapidito llamando al oncólogo. Y damos una carta a los papás que viven lejos, que dice, aquí el número de Scott Howard, el oncólogo, y aquí los consejos, cultivo inmediato, hemogramo inmediato y antibiótico inmediato, dosis tal por este paciente. Cefepime 1100 gramos. Y así para maximizar la oportunidad de un tratamiento eficaz. Entonces, el futuro, ¿qué hacemos? Depresión. No, pensamos en fármacos nuevos o fármacos que ya tenemos. Imatinib, que sería el estándar de oro hasta ahora. Dasatinib tal vez va a reemplazarlo. Otrotinib es todos los otros itinibs y uno de ellos tal vez podría ser aún mejor. Y tal vez incorporar clofarabina en primera línea y otros nuevos fármacos, por ejemplo, contra ícaros, sería muy bonito si tal vez podemos hablar de eso en un año futuro. Y ya estamos incorporando dasatinib y clofarabina en primera línea en pacientes de alto riesgo para ver qué pasa. Ícaros para el futuro, pero mucho más importante de eso es cómo mejorar la sobrevida de pacientes con leucemia y con cáncer. Y creo que están aquí porque quieren estar con los colegas, quieren compartir sus datos, su información y sus experiencias el uno con el otro para asegurar que todos aprendemos. Y me fascina el proceso. Antes, cuando estábamos en el salón de médicos, toda la discusión, yo tenía paciente con esto, ¿qué habría hecho usted con este mismo paciente? Y hablando entre los cirujanos y los médicos y los oncólogos, muy interesante y uno aprende tanto. Ahora escucho y, tengo nuevo carro, tengo esto, vacación, Disney. Y todo eso tiene su lugar, pero creo que la educación mutua tiene un lugar muy importante antes de hablar del carro o de lo que sea. Y por ejemplo, reuniones en línea como estamos experimentando ahora y creo que esa podría ser una oportunidad enorme. Tenemos el Cure for Kids, que es nuestro sistema web, que es gratis si quieren usarlo, y más o menos tenemos como 80 reuniones en línea por mes y como 7 por semana regulares y algunos extras. Y cada viernes hablamos de leucemia linfoblástica aguda a las 7 de la mañana, hora México DF. Si quieren participar, solo entran allí y hablamos con gente de Centroamérica, de Brasil, en español. En la tarde de linfomas, de linfoma Burkitt, es el happy hour de Burkitt. No es tan happy, pero es interesante. Y los miércoles, linfoma Hodgkin, y hay oportunidades para todo tipo de enfermedad, y mejor que eso yo creo que podríamos pensar, aquí es el Cure for Kids,
Y aquí vemos el Gastón Rivera,